Hola, ¿cómo están? Un placer poderles saludar. Para los que ya me conocen y para los que aún no me conocen, mi nombre es Luisa Viator. Eh, Soy licenciada en psicopedagogía, tengo un máster en consejería clínica y varias especializaciones en diferentes áreas como ansiedad y estrés, estima personal, tanatología y psicoteología. Y tengo el privilegio de poder hoy hablar con ustedes de un tema que es bastante interesante y que nos lleva a entender un poco más la profundidad de por qué a veces nos sentimos anclados en muchas situaciones de nuestro día a día, de nuestras acciones y de lo que solemos hacer. A veces, sin querer y sin darnos cuenta, iniciamos las conversaciones con las personas que amamos, que están alrededor de nosotros, casi siempre reclamando o cuestionando o culpando. Y les decimos, es culpa tuya que me suceda esto, me enojé porque tú eras el responsable o veniste tarde y me enojó o no hiciste lo que yo quería que hicieras y un sinfín de cosas. Este tipo de iniciación de conversación, entre comillas, nos va a llevar al hecho de que casi siempre buscamos conflicto. Y al buscar el conflicto, voy a colocar los lentes. Al buscar el conflicto, ¿qué es lo que nos ubica? Nos ubica como la persona que se siente víctima. Víctima de las circunstancias, víctima de lo que le sucede, víctima de las personas e incluso víctima de su propia infancia. Pero no nos damos cuenta que al colocarnos en este papel, también nos colocamos del otro lado, que es victimario. ¿Ustedes han escuchado ese concepto de víctima y victimario? Casi siempre nos dicen que el que fue víctima se convierte en victimario, pero no nos dicen que podemos jugar los dos papeles al mismo tiempo. Y entonces a esto le vamos a llamar víctima-victimario. Soy víctima porque me veo afectada. Me veo afectado con las circunstancias o con las acciones de las otras personas. Pero me convierto en victimario cuando empiezo a acusar y a buscar culpables de mi situación. Y esto nos lleva a reaccionar. Hay varios tipos de reacciones, pero los más comunes que vamos a encontrar en el día a día y que las personas solemos caer en ellos es que, por ejemplo, cuando somos víctimas solemos huir o la reacción evasiva. Nuestro cerebro se pone en alerta y es corre, muévete. Y eso es lo que busca, huir de la situación. O, al contrario, cuando nos colocamos en el papel de victimario, nuestra reacción es explosiva. Y como bien dice la palabra, explotamos. Explotamos y sacamos todo aquello que no debiéramos de sacar de una forma inadecuada. No digo que no lo podamos procesar, pero no sacar de una forma inadecuada en que vayamos a lastimar o dañar o después nos arrepintamos de lo que estamos diciendo. Estas son 2 de las 4 reacciones más comunes. Pero cuando nos colocamos en este juego, empezamos a ver todo lo que me hicieron, todo lo que me dañaron, todo lo que he sufrido, lo que siento, lo que me duele, y empezamos a ver desde dónde podemos decir o enfocar la situación. Y casi siempre vamos a culpar
la figura paterna, la figura materna, los jefes, la pareja e incluso nuestros hijos. Pero todo esto tiene una raíz. Y esa raíz la vamos a conocer como lealtades familiares. ¿Y qué es eso? O sea, bueno, es mi familia, yo le debo lealtad, le debo el hecho de que somos un equipo, somos uno solo. Sí, eso está bien, ese concepto está bien. Pero cuando las lealtades familiares trascienden y no nos damos cuenta, ese es el conflicto mayor. Este tema es bastante profundo, pero voy a tratárselos de resumir para que ustedes logren entender. Cuando decimos lealtades familiares, estamos trayendo un manuscrito obsoleto que estamos jalando de generación en generación y que estamos llevando hacia nuestra vida, y sin querer lo estamos adoptando como algo común, como algo que sale de forma natural. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que les preguntan o les dicen, ¿cómo te pareces a? Es que hablas igualito o te sentás igualito o te parás igualito a. Y cuando nos empiezan a comparar, si la comparación es buena no nos afecta, pero si la comparación es mala, automáticamente la rechazamos. ¿Por qué? Porque nos están culpando de parecernos a esta persona que no queremos parecernos. Y cuando no queremos parecernos, lamentablemente, es cuando más nos parecemos. Cuando queremos evitar ciertas actitudes es cuando más solemos hacerlas. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? Si yo quiero ir para la derecha, ¿por qué agarro para la izquierda? Porque este manuscrito que tenemos en el cerebro lo adoptamos sin querer y empezamos a creer que es la forma adecuada. Y van a ver ustedes, cuando se ven en los genogramas o en los árboles genealógicos, van a ver que de repente hay familias que tienen toda la línea materna, por X o Y circunstancia, todas las mujeres son madres solteras. Ya sea porque hayan enviudado, porque las hayan dejado, porque se hayan separado, por cualquier situación, van a empezar a darse cuenta que se repite una y otra vez el patrón. Lo mismo sucede en el área varonil o paterna. Y en este caso es, por ejemplo, todos los hombres eran bebedores, o todos los hombres se fueron de casa, o todos los hombres fueron violentos. Esto nos lleva a darnos cuenta que sin querer se está repitiendo un patrón, y ese patrón lo estamos adoptando de forma inconsciente y lo estamos replicando en nuestra propia vida. Pero más adelante lo vamos a replicar en la vida de nuestros hijos y de las futuras generaciones si no nos damos cuenta y no nos detenemos a analizar qué es lo que estamos haciendo. Es más, incluso llega a pasar con enfermedades. Al tío, al abuelo, a la prima, a cualquiera de nuestros familiares podemos decir, es que le dio cáncer. Entonces, como le dio cáncer, puede ser que a mí también me dé. Es que le dio diabetes. Entonces, como tiene diabetes, puede ser que a mí también me dé. Y entonces me tengo que cuidar porque puede ser que a mí me dé. Y automáticamente lo estoy asimilando hasta que mi cuerpo puede que sí llegue a tenerlo. Claro, eso no quita que hay herencia biológica y que puede suceder también. Y que también tenemos que tener cuidado. Pero así como nos cuidamos de forma externa con las enfermedades, nos tenemos que cuidar de forma interna con la mentalidad.
Y muchas veces cuando yo estoy en el papel en el que alguien me hizo daño, me duele, sufro, siento ausencia, siento abandono, siento desconfianza, poca valía, me siento poco valorado, muy posiblemente esté adoptando lealtades familiares inadecuadas. Y cuando meditamos en ese inadecuado, llegamos a la conclusión de que si realmente estoy siendo leal a lo que debo de ser. No nos damos cuenta. Y decimos, yo no me quiero parecer a, yo no quiero ser igual a. Y ese a se hace real en nuestra vida. Lamentablemente, nos parecemos a. Somos igual de gruñones, a veces todo nos desespera, o en uno de nuestros hijos, cuando tengamos hijos, se parecen a. Y vemos reflejada la imagen de esta otra persona a la que nosotros teníamos rechazo, la vemos reflejada. A esto le vamos a llamar lealtades familiares. ¿A qué eres real? ¿A qué eres leal? Te invito a que te tomes unos segundos y analices desde la profundidad por qué te pareces a quien te pareces. ¿Por qué evitas lo que evitas? Claro, si estamos hablando de un vicio lo vamos a evitar porque hace daño. Pero ¿qué más hay de fondo? Casi siempre hacia una conducta inadecuada o algo que nos hace daño hay muchísimo más de fondo que solamente lo que me molesta por la superficie. Y entonces cuando nos damos cuenta que nos molesta por la superficie y nos incomoda, empezamos a culpar. Y esta es la tercera reacción. Es la tercera que estamos mencionando. ¿Sí? Llevamos la evasión o huida, la explosión y ahora la culpa o la reacción culpígena. Culpa de estoy como estoy. Por la ausencia de estoy como estoy. Por la reacción de. Es más, incluso lo llegamos a hacer hasta con nuestros propios hijos, con nuestros jefes. Es que si no me hubiera dicho, yo no hubiera reaccionado de esa manera. Y empezamos a ver que la otra persona supuestamente está detonándonos. Y la cuarta reacción que les dejo hoy es la implosión. De nuevo, evasión o huida, explosión, culpa o culpígeno, una reacción culpígena, y por último, implosión. ¿Qué va a suceder con la implosión? La implosión es al contrario de la explosión. La explosión es una bomba atómica al 1000, pero la implosión es por dentro. Y es todo aquello que callamos, no hablamos y solo lo tragamos y al final explotamos por dentro y nos hace daño físicamente. Físicamente vamos a manifestar, vamos a somatizar. Y de ahí vamos a encontrar enfermedades como, todas aquellas enfermedades que terminan en itis casi siempre es por una implosión. Entonces, la otitis, amigdalitis, laringitis, colitis y todas las itis, que se imaginen dermatitis, ¿sí? Casi siempre vienen no solamente de lo externo, de los factores externos que pueden coadyuvar a esto, sino que encima de, muy posiblemente, al implotar, mis defensas bajan, mis defensas biológicas reales bajan, así como bajan mis defensas emocionales, y entonces mi cuerpo va a hablar. Todo lo que mi boca calle, mi cuerpo lo va a decir. Entonces me van a decir ustedes, entonces la solución tendrá que ser
que lo tenga que ir a decir, lo tengo que confrontar, le tengo que hablar, No, esa no es la solución. Esa no es la solución real. Al final, ¿qué voy a lograr con eso? Aparte de llevar una confrontación como tal y un problema, porque voy a entrar con lo que hablábamos al principio de tu culpa y todo lo demás, vamos a llevar un problema mayor, porque la otra persona no me va a entender, ni va a modificar su conducta, porque tampoco puede hacer nada con lo que ya hizo. Y es parte de lo que se trabaja en el día a día en consulta, de aceptar el pasado, trabajar el presente y proyectarnos al futuro. En el pasado no puedo hacer nada, no lo puedo corregir, no lo puedo componer. El pasado es pasado, simple y sencillamente lo tengo que aceptar. Y entonces, ¿desde dónde lo tomo, Luisa? Porque si no puedo ir a alegar, a pelear, no le puedo ir a decir todo lo que me afectó en mi existencia, ¿desde dónde? Y entonces les voy a dejar 3 pasos muy importantes. 3 pasos para seguir. No nos vamos a quedar en la zona de la reacción. De esas 4 reacciones básicas, no nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a ir a la acción. Pero para irnos a la acción, que es acción, es movimiento, es llevar a cabo una meta, un propósito, un fin. Entonces lo vamos a ver desde mi yo adulto. Ese es lo primero que tengo que ubicarme. Voy a accionar desde mi adulto a cargo. Tengo que entender que yo soy ahora el adulto a cargo. Ya no soy un niño. Y voy a ser el adulto a cargo de mi niña o de mi niño interior. Y a partir de ahí puedo trabajar. El problema no está afuera, el problema está acá adentro. Entonces tengo que trabajar no con lo de afuera, tengo que trabajar con lo de adentro. Y es donde el Espíritu Santo nos empieza a modelar. Y muchas veces vemos en vivo y a todo color cuando hablamos del barro, ese modelar. Pero vemos al alfarero, qué lindo, con su torno, moldeando. Y qué lindo, hazme de nuevo. Entonces vuelve a agarrar esa como masa para volverlo a hacer. No, no es así. No es así. Cuando ustedes ven un alfarero en el torno, lo hace. Es ese barro que transforma en un jarrón, en un bonito utensilio, lo tiene que poner a secar, tiene que pasar por un horno y luego tiene que pasar por una prueba para ver si no se le filtra nada. Si en dado caso se filtra, tiene que romper la vasija, volverla a hacer polvito, echarle agua y volverla a hacer barro. No es tan sencillo, ¿verdad? Ya no es tan fácil como creemos. Entonces, cuando entendemos que el trabajo es interno y no externo, empezamos a tomar el papel de yo estoy a cargo. Desde aquí, desde ahora, yo soy el adulto a cargo de mi niño interior. Y entonces, paso número 1 para accionar. Tenemos que ver nuestro contexto desde lo que sentimos y no desde lo que nos hicieron. ¿Cómo se los traslado en palabras un poco más claras? Me siento frustrada, me siento abandonado, me siento traicionado, me siento cargado, me siento no voy porque tú me dejaste, me enojo. Porque tú te fuiste, me siento abandonado. No le pongo el por qué, no le echo culpa, sino simple y sencillamente empiezo a sentir. Y cuando empiezo a sentir, normalmente no es la tarea más fácil que nos puedan pedir, pero es parte de accionar. Porque cuando me empiezo a dar cuenta que siento, casi siempre me voy a dar cuenta a quienes he
hecho víctimas también de mí. Paso número 2. Reconocer que no puedo cambiar quien está afuera. No puedo cambiarlo. Las circunstancias que están afuera, la persona que está afuera, las personas que están afuera, no las puedo cambiar. No está bajo mi control. Eso no lo controlo yo. La otra persona tendrá que trabajar en ella. Y haya hecho lo que haya hecho, no lo puedo cambiar. Ni le puedo exigir que cambie. Es más, ni le puedo ir a decir, pedime perdón porque me afectaste. No se puede. Ese es trabajo y obra del Espíritu Santo. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si yo llego y vengo y le digo todo lo malo que está haciendo, muy posiblemente la persona se justifique. Y al justificarse, porque se siente agredida, al justificarse nos dañe más. Entonces tengo que entender que el trabajo no está afuera, está dentro. Y que lo que la otra persona haya hecho o dejado de hacer depende de la otra persona, no depende de mí. Paso 1, nombrar mis sentimientos en lugar de las situaciones. Paso 2, reconocer que no puedo cambiar a los que están afuera, pero sí puedo trabajar conmigo a través del Espíritu Santo, del lavamiento de la palabra. Paso número 3, y el más importante de todos, perdonar. Hemos orado muchas veces, perdónanos. El Padre Nuestro casi que lo sabemos al derecho y al revés. Pero ¿qué significa perdonar? Ojo que perdonar no significa tolerar. No significa aceptar. ¿Qué es tolerar? Tolerar quiere decir que me carguen encima ese costal y yo lo tenga que aguantar. Eso no significa perdonar. ¿Aceptar? ¿Perdonar significa, perdonar es igual a aceptar? No. Aceptar tendría que ser, bueno, está bien, me lo hiciste, no importa, me dolió, no importa. ¿Y entonces es justificar lo que hizo la otra persona? No. Perdonar entonces al final, ¿qué es? Perdonar es soltar. Si yo me quedo aferrado a la situación, a las circunstancias, a lo que me sucedió, me anclo, me engancho y no me puedo soltar de ahí y no puedo avanzar. El problema es que como yo no puedo avanzar, lo más seguro es que los que estén conmigo, las generaciones que vienen después de mí, por lealtades familiares, tampoco puedan avanzar. Entonces, ¿qué es perdonar? Es soltarme, es soltarlo, dejar. Me dolió, lo sentí, pero hoy, desde mi adulto a cargo, te suelto, te libero, te perdono. No es necesario llegar y decírselo a la persona. Simple y sencillamente, solo con que lo podamos verbalizar, lo podamos escribir, lo podamos decir a una persona que esté lo suficientemente madura para recibir y ayudarnos y acompañarnos en el proceso, ya llevamos ganado un buen trecho. No necesitamos cargar cosas que no nos corresponden. Si la otra persona decidió o no decidió, es de la otra persona, no es mío. Pero que si es mío, soltarme. Te suelto, te perdono. Hasta aquí. Lamentablemente,
en el medio cristiano se ha usado y hemos pensado que Dios tiene que hacer un milagro. Claro, tenemos un Dios de milagros y no lo voy a negar nunca. Él ha hecho grandes milagros en mi vida. Pero nos escudamos en que Dios va a hacer el milagro con tal de no tener que trabajar. Cuidado con eso. Un ejemplo bien claro es que a veces nosotros decimos, Señor, por favor, ayúdame a perdonar. Haz un milagro en mí para que yo perdone. Y hasta ahí nos quedamos. Dios puede hacer un milagro. Puede tronar los dedos. Y ya pasó. Lo he hecho muchas veces. Pero Dios no está interesado en el milagro. El milagro depende de Él, no de mí. Dios está interesado en el proceso, en nuestro proceso. Y cuando nosotros entendemos que es parte de nuestro crecimiento aprender a caminar y a volvernos a construir como esas vasijas para recibir y poder dar, entonces entendemos. Veámoslo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es sacado de Egipto. Y llega un momento en que se encuentran enfrente el Mar Rojo y atrás vienen los egipcios en carros y caballos. No pueden pasar. Y viene Dios y abre el mar en dos y completamente seco. Pero en mi Biblia, y asumo que en la Biblia de ustedes tampoco, no dice que el pueblo de Israel flotó encima del Mar Rojo y llegó al otro lado. No lo dice. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Efectivamente Dios hizo un milagro, abrió el mar. Pero el pueblo de Israel tuvo que caminar con todos sus tilinches, con todos sus tanates, con sus hijos, con su ganado y todo lo que llevaban y pasar el Mar Rojo para aprender a qué Dios era el que estaba con ellos. Entonces te das cuenta que sí tenemos un Dios de milagros, pero también tenemos un Dios que se interesa en nuestros procesos. No esperes que te pidan perdón, porque lo más seguro es que no suceda. Pero sí, muévete del área de reacción al área de acción y perdona tú. Empieza a accionar en tu vida, porque el beneficio va a ser para ti. No te quedes enganchado o anclado. No funciona, no caminas, no avanzas, no creces y sigue doliendo. Es momento de detenerte y pensar qué quieres para ti. Seguir en el área culpígena, de huida, de explosión o de implosión, o en el área de acción y desconectarte. Que pases feliz día y un fuerte abrazo.